En Quito, Ecuador, hasta ahora saludamos a los protagonistas de la noticia. Fernando Bustamante, él es presidente de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional de Ecuador. Es exministro, coordinador de Seguridad Interna y Externa de la cartera del gobierno del presidente Rafael Correa. Señor exministro y ahora diputado, bienvenido al programa La Noche, NTN 24. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Diputado Bustamante, quiero conocer su percepción sobre este hecho que nuevamente vuelve a poner sobre el tapete un tema que ha dividido a Colombia y a Ecuador en los últimos años y tiene que ver con la seguridad en la zona norte de la frontera que Ecuador comparte con Colombia. En este momento, este hecho como tal, ¿qué le dice a las autoridades en Ecuador? ¿De alguna manera vuelve a ponerlos en alerta sobre presencia o aumento de la presencia de grupos irregulares o grupos terroristas en territorio ecuatoriano? A ver, en primer lugar, yo quisiera señalar que es totalmente improcedente en estos momentos de las relaciones entre los dos países traer a colación incidentes que fueron muy dolorosos, muy desagradables, pero que ya fueron superados. En este momento, Colombia y Ecuador llevan a cabo una política fronteriza extraordinariamente armoniosa. Nuestras fuerzas de seguridad colaboran adecuadamente y de manera proporcionada en la lucha en contra de la inseguridad que se da en esa zona. Obviamente, nosotros somos víctimas de una situación que no ha sido buscada por nosotros ni que tiene su raíz en nuestro territorio. Hacemos votos fraternos para que cuanto antes Colombia supere la violencia que la ha aquejado por tantos años. Para nosotros es materia de profunda dolor y de solidaridad lo que ha ocurrido en nuestro hermano vecino del norte, pero creo que este momento es el momento de mirar el presente y el futuro. Y creo que sobre esa base debemos conversar. La situación es que obviamente desde hace muchas décadas la presencia de grupos irregulares armados e insurrectos en esa frontera ha estado siendo, alentada por la ausencia de un control militar fronterizo colombiano suficientemente fuerte. Ese ha sido uno de nuestros reclamos permanentes, la necesidad de que la República de Colombia establezca una presencia del Estado colombiano suficiente para impedir las actividades de estos grupos al margen de la ley. El Ecuador lleva adelante un esfuerzo desde mucho antes del año 2008, un esfuerzo vigoroso, intenso, que en términos de lo que es el tamaño de nuestra economía, de nuestra población, de nuestro territorio, es un esfuerzo muy importante para asegurar la paz en esa frontera, para evitar la violencia y para evitar sobre todo uno de los efectos más dañinos de la guerra que se lleva a cabo al norte, que es toda la expansión de la criminalidad y de las actividades contrarias a la ley. El esfuerzo que Ecuador ha llevado a cabo ha sido muy oneroso, muy difícil y desgraciadamente ahora se suma a ese costo la vida de un oficial de nuestras Fuerzas Armadas. Le aseguro que es una situación que solo genera la reprobación, la indignación, la consternación en nuestra Asamblea Nacional, en nuestra población, en nuestro gobierno. Nosotros lamentamos profundamente este hecho y queremos creer que nunca más se repetirá. Diputado. Pero estamos muy preocupados porque efectivamente es importantísimo que Colombia lleve adelante de manera urgente el proceso de pacificación de sus fronteras y de su territorio. Diputado, permítame, voy con el exministro de Defensa colombiano Camilo Ospina. El diputado plantea que evidentemente sí existe una falta de acción por parte de las autoridades en Colombia. Exministro, desde su experiencia frente a la cartera de defensa en Colombia, ¿cree usted que falta más acción por parte del gobierno colombiano? No, es decir, si uno tuviera más recursos haría más cosas, pero yo creo que nosotros estamos con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra actividad concentrados en la región y precisamente es la presión que ejercemos sobre el grupo terrorista de las FARC lo que los obliga a movilizarse hacia el territorio ecuatoriano. Yo tomo las palabras del exministro de Defensa ecuatoriano en el sentido de que es una frontera muy difícil. Es una frontera que por el área del Putumayo es selva, en el área de Nariño, en principio es una alta montaña, y en el área de Nariño, del área pacífica del Nariño es también una selva profunda, una selva difícil. Ahí tenemos dos frentes guerrilleros. El frente 29 de las FARC en el área
del Pacífico contra Esmeraldas y el Frente 48 en el Frente del Putumayo contra Sucumbíos. Aquí hay un problema que tienen que tener, que los ecuatorianos tienen que entender, y es que nosotros ejercemos una presión territorial enorme. Nosotros controlamos el territorio y los presionamos a salir, pero tienen que tener en cuenta también que hay narcotráfico en la mitad y que inclusive en un proceso de paz, logrado un proceso de paz en Colombia, e inclusive superado el tema de las FARC, eso necesariamente no va a cambiar. Es decir, lamentablemente tenemos que tener que grupos irregulares e ilegales van a tratar de utilizar las fronteras por una razón, porque es un lugar donde no se hace la cohesión completa de las fuerzas y de la autoridad. Entonces se generan pequeños espacios entre una fuerza y la otra y esos pequeños espacios lo usa el crimen para tratar de sacar su ventaja. Yo creo en la colaboración de los dos países, yo creo en una relación armónica, yo creo que estamos en una situación muy buena y creo que la única solución de esto es trabajar coordinados. Si nosotros trabajamos coordinados, si nosotros compartimos la información, si nosotros compartimos la inteligencia, ellos pierden ese espacio y obviamente vamos a tener enfrentamientos aquí y allá. En los dos lugares vamos a tener enfrentamientos, pero poco a poco, con una acción decidida, llega el momento en que ellos pierden el espacio y tendrán que entregarse o algo pasará. Pero los que la ley triunfa con la presión y con el ejercicio y con el ejercicio permanente y constante. Es decir, que no sueñen, la ley gana. Exministro de Seguridad, Fernando Bustamante, hoy con usted nuevamente a Quito. Usted también en ese momento como diputado de la Asamblea Nacional, diputado oficialista. Quiero preguntarle si este hecho tiene algún antecedente en las fuerzas militares ecuatorianas. ¿Es la primera vez que el gobierno ecuatoriano siente en carne propia lo que sufren los militares, lo que sufre Colombia como consecuencia del accionar terrorista de las FARC? Mire, no es la primera vez que tenemos bajas. Afortunadamente no hemos tenido muchas, pero ciertamente hemos tenido heridos y hemos tenido muertos, y estoy hablando de las últimas décadas, no solamente de los últimos años. Nosotros sabemos lo que es eso. Obviamente no podemos comparar nuestro padecimiento con el que ha sufrido el pueblo colombiano, eso sí, pero también debo decirle que en alguna medida yo creo que hay un cierto mérito de la política de los gobiernos ecuatorianos que han logrado de alguna manera impermeabilizar relativamente al país frente a la violencia que ha padecido el hermano pueblo de Colombia. Quisiera referirme un poco al tema de la coordinación. Hay un principio que nosotros no vamos a aceptar, que es que la guerra se traslade a nuestro territorio, ¿no? No es nuestra guerra, pero obviamente somos solidarios con Colombia. Y de hecho, en el último gabinete, usted sabe que ya hubo un gabinete conjunto en la ciudad de Tulcán, entiendo que en diciembre pasado, entre los presidentes Santos y Correa, y uno de los puntos más importantes que se trató en ese gabinete fue la actividad conjunta que ambas fuerzas están realizando para identificar todos los plazos fronterizos, legales e ilegales, tener una completa cobertura de, primero, conocer por dónde puede pasar gente, y en segundo lugar, iniciar un programa de regularización y normalización de los pasos dentro de nuestras posibilidades. Obviamente los recursos también, como se dijo, son limitados. Nuestra aspiración es ir avanzando hacia un progresivo control de la frontera y una presencia de los dos estados a ambos lados de ella, de tal manera que podamos ir crecientemente dando garantía a nuestra población, que es lo que nos interesa, porque básicamente es que la ciudadanía es la que tenga la posibilidad de disfrutar de la paz y de una vida digna de tal nombre. Sí quisiera señalar una cosa. Creo que la solución al problema de la violencia o de la ilegalidad, tal como nosotros la vemos, no es solamente un problema militar y policial. Ciertamente hay un elemento ahí que no debe ser en ningún caso minimizado, pero también es de dirigirse a las raíces políticas, sociales y culturales de la violencia, o lo que hace que una sociedad, un territorio sean, acogedores para la violencia y para el delito. Sí nos preocupa, es verdad. Tenemos análisis en que nos preocupa que lo que pasa después de la paz en Colombia, siempre haciendo ardientes votos porque se concrete, que es la desmovilización de gente que ha vivido de la violencia, que ha vivido de la ilegalidad, que no sabe qué otra cosa hacer de su vida, que tiene armas, que conoce cómo manejarlas. Esa es creo que es la preocupación que viene ahora, el manejo. Ya tuvimos problemas con los paramilitares, cuando estos se desmovilizaron, se formaron algunos grupos bandidescos que operaron y todavía operan en nuestra frontera, como las Águilas Negras, los Rastrojos.
Esa gente ha traído muchos problemas. Exministro. Hemos trabajado y estamos trabajando para desactivarlos. Sí, o sea, obviamente concuerdo que tenemos por delante un proceso que va a tomar tiempo para alcanzar la plena normalidad. Digamos, el elemento violento desempleado ciertamente es algo que vamos a tener que monitorear con extremado cuidado. Por eso, desafortunadamente, tendremos que seguir manteniendo un esfuerzo de presencia militar, policial y estatal en esa zona. El ministro Fernando Bustamante, exministro de Seguridad de Ecuador y actual diputado y uno de los líderes políticos más connotados en Ecuador, le agradezco ese tiempo que le ha concedido al programa La Noche en NTN 24. Sabemos que tiene otros compromisos por atender y pues nos sacó un tiempito en su agenda, pues obviamente para darnos su perspectiva frente a este caso que conmociona no solamente a Ecuador, sino también a toda América Latina. Sí, bueno, yo quisiera despedirme ahora de la audiencia colombiana, reiterar nuestra solidaridad, el dolor que compartimos con quienes quedan, con los camaradas, con la familia del oficial caído, y también un pensamiento para todos aquellos soldados colombianos y para todos aquellos ciudadanos colombianos que han sufrido en carne propia el embate de la violencia. Nuestra solidaridad va más allá de nuestros conciudadanos, es una solidaridad continental, es una solidaridad con nuestros hermanos de ambos lados de la frontera. Nos despedimos y esperamos ardientemente que pronto tengamos la paz. Ministro, muchas gracias. La pregunta que hacemos a todos nuestros televidentes la hemos planteado a lo largo de este espacio periodístico. ¿Quién debe responder por la presencia de integrantes del grupo terrorista de las FARC en Ecuador? ¿Cree usted que debe ser el gobierno colombiano o el gobierno ecuatoriano? A esa hora vamos a leer algunas de las opiniones de nuestros televidentes. Patricia Correa nos dice que, según ella, Correa es quien debe responder. Cada mandatario debe responder por lo que bajo la soberanía de su territorio ocurra. Y Estefa Vázquez nos dice hasta ahora que según ella debe responder el presidente Correa, él debe saber que en su país existe filtración de grupos armados colombianos si fuese uno de sus hombres. Nos vamos a una primera pausa comerciales. Ya en el segundo bloque estaremos analizando con nuestros panelistas, con nuestros invitados, cómo el proceso de paz y el apoyo internacional que ha recibido esa importante iniciativa del presidente Juan Manuel Santos, pues puede llegar a ser afectada como consecuencia de estas acciones armadas, de estas acciones terroristas que comete el grupo armado ilegal FARC, no solamente en Colombia, sino en otros países como Ecuador, como lo que sucedió esta semana y que estremece de alguna manera a América Latina, al Caribe y a los Estados Unidos. Ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.